En más información de salud, ya se acerca el invierno y para prevenir enfermedades, ayer inició la jornada de vacunación contra la influenza en la capital. Estos son los detalles. La salud y el bienestar seguirán siendo prioridad para esta administración. Así lo resaltó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, al dar inicio a la jornada de vacunación de la temporada de invierno 2018-2019 que realiza el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud Capitalina. Es un esfuerzo nacional en donde cada entidad debemos de estar al pendiente de las revisiones, de las vacunas, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y en situación de vulnerabilidad significa que desde los niños, las mujeres embarazadas, las personas que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, las personas mayores, requieren una atención especial. Por lo que en esta jornada se tiene como objetivo aplicar 744.115 vacunas, de las cuales 58.558 son contra el VPH a niñas de quinto de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas, entre otras vacunas, así como pláticas de prevención de enfermedades. Que son 987.110 dosis de vacuna antiinfluenza estacional, sean dirigidas a quien lo necesita. Reitero, a nuestras personas mayores, a quienes tienen una enfermedad crónico-degenerativa, a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre y obviamente a personas que tienen enfermedades que requieren contar con una protección especial. Informó que las vacunas se aplicarán en puestos de vacunación fijos ubicados al interior de las unidades de salud, guarderías y estancias infantiles, así como también 53 puestos semifijos que se instalarán en 46 estaciones del sistema de transporte colectivo y 13 del Metrobús, además en casas ubicadas en localidades con temperaturas muy frías. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.